Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Buen sábado, bienvenidos a Saber Vivir Mejor. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar en particular de dos situaciones muy frecuentes que se dan a medida que va pasando el tiempo, como son la artrosis de cadera y los problemas vinculados al suelo pélvico. Pero además nos visita un importante médico argentino especializado en temas de migraña que se encuentra visitando nuestro país. Estos son los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey explica cómo es la cirugía de prótesis de cadera. El doctor Leonardo Sande nos trae recetas detox para el invierno. Y conversamos sobre migrañas con el médico argentino Marco Lisicki. Y continuamos ya con la doctora Rey, que hoy nos trae... nos va a dar una clase de anatomía, me parece. ¿Qué es eso, doctora? Esto es una pelvis que hay en mi clase de pilates, en movimiento pilates, y cuando la vi dije, yo la tengo que llevar al programa, porque me parece súper educativa. Bien, o sea, nuestra cadera. Nuestra cadera se llama la cintura pelviana y es lo que controla y soporta y vincula todo lo que es nuestros miembros superiores con los miembros inferiores, y es la que soporta gran cantidad de peso. Está formado por este hueso que es la pelvis, que tiene el coxal y el sacro, y acá vemos también la última vértebra lumbar. A ver, ¿lo puede dar vuelta? Lo puedo dar vuelta. Tenemos hacia atrás es la columna, cuando termina, la última vértebra lumbar, los discos, esos que hablamos, que puede haber una hernia de discos, esta quinta vértebra lumbar, que es una vértebra que sufre mucho de los lumbalgias, están producidas por alteraciones a nivel de la articulación entre el sacro, la vértebra lumbar y ese disco. Interesante. Son elementos muy degenerativos. ¿El ciático famoso dónde está? El ciático pasa por acá y produce un dolor específicamente en la zona glútea. Acá tenemos el glúteo y produce, si nosotros apretamos a ese nivel, ahí vamos a tocar una rama del ciático. Tenemos el sacro, que es una fusión de vértebras y que termina en esto que está acá, que es el coxis, que es la parte más final. Después tenemos hacia adelante, que se forma el pubis, la articulación interpúbica, y tenemos acá, que es la extremidad superior del miembro superior, la cabeza del fémur. La cabeza del fémur articula en el acetábulo, en la pelvis, y este es el movimiento que realizamos al caminar, por ejemplo. Es una articulación muy móvil que permite muchos movimientos. Normalmente esta articulación está cubierta de un cartílago y donde encaja en la pelvis también está cubierta por un cartílago, que es lo que permite que al haber tanto traumatismo mecánico del caminar, del saltar, del estar tanto tiempo de pie, no se raspe hueso contra hueso. Pero todo, qué maravilla el cuerpo humano. Es una maravilla. Cuando esa capa de cartílago se va envejeciendo, se va gastando, empieza a raspar hueso contra hueso, y es lo que nosotros desgaste de las superficies articulares, y es lo que se llama la artrosis de cadera. La famosa artrosis de cadera, tema clave que nos va a explicar a continuación, doctora, porque primero es muy frecuente, sobre todo con el paso del tiempo, como decíamos, pero además mucho se habla al poco tiempo de prótesis de cadera. Exactamente. Y está bueno que nos explique qué vendría a reemplazar esa prótesis. Perfecto. Entonces, la artrosis es el envejecimiento, el desgaste de esta articulación. Al desgastarse produce dolor. ¿Dolor dónde? Fundamentalmente en la cara anterior, en la ingle. Imagínense que al caminar, al levantar la pierna, produce ese dolor. Produce dolor también como una rigidez matinal. Cuando se levantan, está como con un poquito más de dolor que va cediendo a lo largo del día. Y va agravando. La manifestación clínica fundamental es el dolor y la limitación de los movimientos, y ese dolor agrega un componente nocturno. Tiempo atrás lo que se decía era que tenía como que envejecer, tenía que avanzar
la artrosis para cambiar, hacer el tratamiento. Primero se hacen analgésicos y después es el reemplazo de la había candela. que dejar desgastar lo suficiente como para recién ahí hacer ir a la cirugía. sustitución. ¿Y por qué era eso? Porque los materiales tenían una vida útil, entonces claro. era para no reoperar. Sí, como 10 años en aquel Exactamente, momento, ¿no? Muy bien, Soledad. Ahora los materiales también se han innovado y ha determinado que se pueda operar antes, lo que cambia radicalmente las funciones. Antes era gente que estaba postrada en una cama esperando que le tocara la prótesis de cadera. Hoy por hoy ha cambiado los materiales, se hacen mucho antes y lo que se cambia es esto. La cabeza del fémur se sustituye por una cabeza de cerámica, una cabeza de metal, de titanio y muchas veces también se cambia el receptáculo donde está el acetábulo, ahí también se cambia, se pone otro material sustitutivo. Entonces, eso es ahí lo estamos que viendo en pantalla ahí bien claramente cómo sería esa prótesis, ¿verdad?, de cadera al sustituir la original. Pero lo importante es eso que además estás explicando, que es seguir con el mismo estilo de vida, es decir, hoy las prótesis realmente permiten que esa persona continúe su estilo de vida y no necesariamente tenga que modificarlo, ¿verdad? Exactamente. Hoy por hoy la rehabilitación es mucho mejor, es mucho más rápida. A las 48 horas ya están en su casa y a las 24 horas ya los paran en el sanatorio y los incitan a caminar. ¿Por qué? Porque todo esto está sostenido por músculos. Entonces, si nosotros perdemos un músculo, si nosotros no ejercitamos un músculo, pierde su tono. Al perder su tono, no cumple la función de sostén y ahí duele. Entonces, lo que se ha demostrado, lo que se trata ahora es de que estos músculos estén fortificados y permitan mantener la situación en función y mantener las funciones. Fundamental lo que está diciendo, que hoy el tema muscular es el verdadero protector de nuestros huesos, en definitiva. Mucho más que pensar en el tema de la articulación en primer lugar. Antes era el reposo, te duele reposo. Hoy te duele, bueno, no un dolor extremo, pero no pasar a la inmovilidad, porque esa inmovilidad va a producir mayor desgaste muscular, mayor hipotonía y por lo tanto más pérdida de la función. Bien, doctora, vamos a ir luego a otro tema de cadera que también me interesa abordar en el poco tiempo que nos queda, porque tiene que ver además con otro tema que vamos a vincular con el programa, que es el suelo pélvico. El suelo pélvico. Ya que está, si nos puede aprovechar para explicar también cuál es esa otra situación tan frecuente que se presenta en ese lugar de nuestro cuerpo. Claro, acá lo que vendría, la pelvis, la función que tiene es proteger a los órganos que están contenidos acá. Parte del intestino, el aparato reproductor, el aparato urinario, y es sostenido por el piso pélvico, que son músculos. Y hoy vamos a hablar, o van a hablar más adelante en el programa, de la importancia de proteger y fomentar ese piso pélvico para que no haya ni prolapsos, ni incontinencia, ni pérdida de los esfínteres. Entonces, ese piso pélvico que van a hablar hoy es el que está sostenido acá. Bueno, sígame trayendo después otras partes. Si me las prestan, seguimos yo con las encantada. clases de anatomía, porque realmente es muy interesante, muy didáctico y realmente ahora uno entiende, ¿verdad?, a qué nos referimos cuando hablamos de prótesis de cadera. Claro. Muchísimas gracias, doctora. Nos reencontramos en instantes. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y les quiero decir, por supuesto, que SECOM es la empresa líder que brinda un servicio humano, profesional, a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos, según la norma ISO 9001-2015. Además, cumple, como siempre les decimos, con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con otra certificación, la ISO 27001-2022. Garantiza de esta forma la protección de información de afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y además quiero aprovecharles para contarles que Sorry Fácil es la red de clínicas odontológicas líder en implantes dentales en nuestro país. Pueden acceder a un diagnóstico de calidad con todos los estudios clínicos y tomográficos en un mismo lugar. Eso es muy importante. Así que agenda tu evaluación completa por WhatsApp a este número 096 00 23 00 y mejora tu calidad de vida. Mirá. Los implantes dentales son la opción más segura para recuperar la confianza y mejorar tu calidad de vida. Sorry Fácil, red de clínicas odontológicas líder en implantes dentales. Evaluación completa y estudios tomográficos en el mismo lugar. Sorry Fácil, ahora también en Las Piedras.
Y a propósito de este tema tan interesante que veníamos conversando con la doctora Rey, que tiene que ver con el suelo pélvico, bueno, vamos a hablar justamente de este tema que es tan sensible para las mujeres, sobre todo en determinado momento de la vida, pero que por suerte hay soluciones y sobre todo entender qué es lo que va sucediendo con el paso del tiempo en ese lugar que tan gráficamente nos explicaba la doctora cuando la teníamos recién en su columna médica. Pero tenemos unas invitadas que nos van a hablar mejor a propósito de esto y sobre todo del tratamiento. Muy bienvenida, como siempre, Ana Fuentes, directora de GoFit. Es un placer, Ana, como siempre, recibirte. Y no venís sola, estás acompañada por Natalia Benavides. Mucho gusto, Natalia. Ginecóloga, especialista justamente en piso pélvico y directora del Instituto de Medicina Perinatal, o Perineal, perdón, Perineal. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas. Gracias, Sole, por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y gracias por permitirle a las mujeres este espacio, porque es fundamental asesorarse sobre el piso pélvico para no llegar tarde, ¿verdad?, a la consulta. Bueno, cuando hablamos de los problemas vinculados al piso pélvico, claramente, ¿a qué nos referimos? En realidad el piso pélvico es un conjunto, y me gusta aclarar esto, ¿no?, de estructuras no solamente musculares, sino también aponeuróticas, ligamentarias, que no hacen nada más y nada menos que sostener los órganos del piso de la pelvis, tanto urinario, ginecológico como digestivo. Entonces, cuando hablamos de los trastornos que puede conllevar una alteración en el suelo pélvico, justamente es a esos tres niveles, desde un prolapso genital, la incontinencia de orina, que hay diferentes tipos además, hasta la incontinencia para materias y gases, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, una mujer que tuvo varios embarazos, partos, ya debería pensar tempranamente en una prevención, ¿verdad?, de ese suelo pélvico. Sí, y en realidad el foco quizás es ahí porque hay dos causas grandes que se vinculan con este debilitamiento del suelo pélvico, que son los embarazos, y no hablo del parto porque el embarazo ya genera una debilidad intrínseca de estas estructuras que mencionamos por la situación hormonal y mecánica que conlleva el embarazo, el peso, pero también la menopausia. Entonces, todas vamos... Quizás no todas tengamos hijos y estaremos embarazadas, pero todas vamos a padecer la menopausia. Entonces, creo que toda mujer, desde los 40 años, ya tiene que pensar en su piso pélvico. Ni que hablar que en el contexto de un embarazo y un posparto, poscesárea, por supuesto. De hecho, en países del primer mundo, como solemos decir, la fisioterapia o la rehabilitación del piso pélvico es algo que se va de la mano cuando la paciente se va de alta de la es como de manual. Exacto, que estamos intentando, bueno, que eso empiece también a incorporarse a nuestro país. Bien, ahora, Ana, vos haces especial hincapié en que el electrofitness es una alternativa muy buena, ¿verdad?, para tratar justamente estos problemas vinculados al suelo pélvico. Exactamente, Sole, viste que desde mi formación como licenciada en enfermería, desde GoFit, nosotros tenemos la integralidad del ser humano, ¿no? Entonces trabajamos en todos sus aspectos. No solamente es bajar de peso, sino que bajar de peso de la mano de todos los otros órganos del cuerpo que están involucrados en ese aspecto. Y el piso pélvico en las mujeres es sumamente importante y nadie nos habla de cómo cuidarnos en el momento de entrenar. Cuando estamos entrenando, cómo también cuidamos ese piso pélvico. Y la electroestimulación es una herramienta muy importante porque a través de ella podemos llegar a fibras muy profundas, inconscientemente. Porque cuando vamos al ginecólogo te dicen, bueno, los ejercicios de Kegel famosos, ¿no? Claro. Pero los ejercicios de Kegel no son nada sencillos. No son fáciles y lo tenés que hacer conscientemente, apretar, soltar, todo eso. Y nosotros con la electroestimulación no necesitamos. O sea, inconscientemente vamos a llegar a esas fibras muy profundas, las vamos a lograr reclutar y contraer para fortalecer ese piso pélvico que, como Nati les decía, puede estar afectado por diferentes razones. Los embarazos reiterados, el aumento de peso. Porque eso también es muy importante, ¿no? Quizás esa mujer, esa señora que acude al electrofitness, entre otras cosas, quizás su preocupación es el suelo pélvico, han visto una mejora con las sucesivas sesiones. Sí, no solo hemos visto, sino que tenemos bibliografía y investigaciones científicas que avalan que la electroestimulación es una herramienta para fortalecer el piso pélvico. Cuando empezamos a trabajar con Nati, yo le derivé estas investigaciones para que lo viera en conjunto, que no era algo que solamente yo lo decía o que uno puede imaginarse, bueno, sí, claro, si la contracción va muy profunda, entonces capaz que sí algo agarra. No, hay investigaciones que muestran que con determinada profundidad del estímulo, y nuestros equipos lo permiten, por nuestros equipos son modulables, entonces permiten llegar a fibras muy profundas para lograr llegar a esas fibras que están
más escondidita. Ahora, mientras trabajamos el resto del cuerpo, ¿verdad? Exacto. No es que uno va específicamente a hacer un ejercicio para suelo Exacto. pélvico. El único diferencial, como siempre les digo, es, bueno, si estamos trabajando descenso de peso, en ese momento capaz que el estímulo tiene que ir a otra frecuencia, y si estamos trabajando piso pélvico, vamos a otra frecuencia. Bien. Cambiamos algunos parámetros, pero podemos hacer en conjunto las dos cosas. Natalia, también te quiero preguntar, porque bueno, ya que sos una especialista en la materia, las mujeres muchas veces relegamos, ¿no?, algunas cosas, le quitamos importancia. Estaba pensando, por ejemplo, en la incontinencia o esos síntomas que quizás no los vemos tan graves, pero sí que nos afectan la calidad de vida. ¿Es momento allí de buscar una consulta, de agarrar a tiempo un problema que se puede mejorar, digamos, o evitar que empeore? Bueno, qué tema la incontinencia de orina, Porque ¿no? es tan frecuente después de determinada edad. Creo que hemos cambiado un poquito la cabeza en el sentido de que deje de naturalizarse y que las pacientes puedan consultar ante los primeros síntomas. Sin vergüenza, porque además digo, Sí, hoy ya lo hablamos hasta en los programas de televisión. Totalmente, pero vos sabés que sigue siendo un tema medio tabú que... Obviamente, como yo me dedico a esto, siempre está la pregunta, ¿mantenés relaciones sexuales? Porque la sexualidad también está muy implicada en lo que es el piso pélvico. ¿Perdés orina? ¿Cómo movilizás? Son como las tres preguntas que van de la mano en la consulta siempre. Pero estaría buenísimo que cuando acudimos a cualquier especialista, no el ginecólogo incluso, poder contar esto, porque existen profesionales que nos dedicamos a esta área y que lamentablemente cuando llegan, tanto con un prolapso tan avanzado que no puedes creer cómo la gente vive así, ni te digo la incontinencia de orina, que se puede prevenir, pero además se puede curar y que siempre va a ser mucho más fácil la curación y el tratamiento en una etapa precoz, que bueno, eventualmente terminan a veces en cirugía, porque generalmente las agarramos en esa etapa un poco más avanzada. Pero sí, es quizá el 70% de la consulta, en mi caso, es la incontinencia. Excelente. Bueno, me encantó el abordaje tanto desde GoFit con Ana como contigo, Natalia, especialista como doctora en suelo pélvico. Y mujeres, a no relegarnos, son temas importantes que nos afectan en nuestro día a día y que tienen solución. Entonces, si tiene solución, a por ello. Exactamente, la solución y la prevención. Yo les hablo siempre desde la prevención. Antes de que tengamos el problema, bueno, vamos a prevenirlo. No entrenen o no descenso de peso a lo loco, sin ver las consecuencias que pueden tener. La prevención sobre todo, y lo que les quiero resaltar es que el equipo médico que nosotros trabajamos, porque cuando tienen un prolapso, eso no lo podemos solucionar. Eso tiene que ir un médico y siempre el trabajo en conjunto. Hay cosas que no son para nosotros, pero sí hay un médico que puede decirlo, esto sí y esto no. Excelente, excelente. Bueno, y que el Electrofitness también brinde una solución de prevención, también es algo que hay que celebrar porque, bueno, no se requiere ni tanto tiempo, ni todos los días a la semana, y sin embargo está dando resultados. Y quería acotar y agregar, antes de finalizar, que en realidad las pacientes que tuvieron cualquier embarazo, cualquier vía de finalización, quiero decir, ya sea parto o cesárea, a las 12 semanas es el momento ideal para poder fortalecer el piso pélvico, para poder ir con Ana, para tener una valoración completa e integral y comenzar esos ejercicios, porque luego del año es cuando quizá, bueno, todas las estructuras comienzan a perder ese tono y, bueno, quizás ya es más tarde. Así que a las 12 semanas. A las 12 semanas del nacimiento. Buen tip. Muchísimas gracias. Gracias, Nos estamos viendo. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor y quiero decirles que Cacheiro, Podología Médica, es un equipo de técnicos en podología listos para cuidar de la salud de tus pies. Agenda una consulta a través del WhatsApp 099 522 173 y visítalos. Tienen consultorios en Montevideo, Solimar y Maldonado. No subestimes la importancia de tus pies. Tu bienestar es su prioridad. Así que contactalos y da ese primer paso hacia una mejor salud podológica. Muchas gracias, Cacheiro. Y a propósito de otras áreas de nuestro organismo que también son tan importantes, vayamos a la visión, y por eso fuimos hasta Oftalmovisión para justamente abordar en esta oportunidad el tema de la presbicia. Véanlo. ¿Te pasó alguna vez o te está pasando que tenés que alejar las cosas para poder verlas bien? Bueno, eso se llama presbicia. El ojo funciona como si fuera una cámara con autofoco. La presbicia es esa pérdida del foco que tenemos para las cosas de cerca. Eso es un proceso natural que se debe a la edad de uno. Es algo que se puede solucionar fácilmente. Hay varias formas de solucionarlo, sea anteojos, sea cirugía u otros métodos.
No hay que sacrificar visión, consultá, que es algo muy sencillo de solucionar. Y ahora quiero contarles que NG Import representa innovación y calidad en equipos médicos, ortopédicos y de rehabilitación. Ofrece soluciones de última tecnología con la garantía de una empresa habilitada por el Ministerio de Salud Pública. Son líder en el rubro. NG Import, y sabe que el tiempo cuenta en productos para la salud. Y tienen 2 locales en Montevideo y distribución diaria a todo el país. Su compromiso, el bienestar de los pacientes, la confianza de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas. Muchas gracias, NG Import. Y yo me voy ya mismo a nuestra barra porque, bueno, la tenemos repleta de productos orgánicos, así que bienvenida la propuesta con Patricia, directora de Nivel 1, y también nos acompaña Jessica. Jessica, un gusto, Jessica. Bueno, no sé si me van a hacer pociones mágicas para el cabello, qué nos van a preparar, pero me divierte y mucho la propuesta, Pati. Así que adelante, contanos a qué te referís cuando hablas de productos orgánicos, naturales, por supuesto, para el cuidado del cabello. ¿Cómo estás, Soli? Bueno, hoy trajimos los activos. Porque viste que hay cremas que dicen con caléndula, con romero, con... Estos son los activos esenciales. O sea, estamos hablando de materia prima para generar ahí nuestras detox o nuestras hidrataciones que son muy importantes a la hora de que tiene una mayor penetración en donde Sole... El cuero cabelludo. Y folículo piloso. Totalmente. Ahora, son productos que yo puedo tener en casa. Son de acceso fácil, digamos. Claro. O sea, uno googlea y puede encontrar. Ahora, hay que saber cómo combinarlos, qué con qué es lo que hace. ¿Cuáles son los esenciales para hablar de yo te diría cabello? Antes que nada que lo que hay que hacer es, si te vas a tratar algo, es como limpiar una casa. ¿Viste? Cuando vos querés decorar la casa o mejorarla, ¿qué hay que hacer? Limpiarla. Entonces tenemos que hacer un detox o un clean en el cuero cabelludo y en el cabello. Si querés y te parece bien, Jessica puede ir armándolo mientras yo te voy contando. Bueno, ¿cómo no? Me encanta. Son como recetas, ¿verdad? Este sería el detox. Este es el detox. Este es el detox, pero digo, son como claro, son que los servicios que nosotros, vedette, que tenemos en el salón. Los que más piden, los que más resultado dan, los que más les gustan y... Hay montones, viste que venimos hablando a lo largo de contame qué va a mezclar entonces para una máscara purificante para nuestro cabello. Ella ahora va a limpiar el folículo piloso, supuestamente, y va a limpiar todo lo que es los residuos que tenga la cabeza, que va dejando de otros productos que te vas poniendo a lo largo del tiempo. Bien. Ahí está usando unas arcillas. Esa arcilla es una arcilla bentonita, que lo que tiene es un montón de minerales y un aporte importante en vitaminas. El carbón activado, que todos sabemos porque aparecen jabones en el mercado y un montón de cosas, lo que va a hacer es un fungicida, va a eliminar hongos, y también la arcilla es bactericida, o sea que entre los dos hay un complemento grande para poder matar todos los honguitos que generan esa caspa y esas molestias. Esto es aceite de romero. El aceite de romero tiene omega 9, que es buenísimo y tiene vitamina E. Y le va a poner también unas cucharaditas de eso que es crema base. Qué bueno. Para hacer que todo esto funcione. A uno también. El medio que uno necesita para que todo esto se conecte. Y faltarían unas gotitas de aceite de ricino que, como tenemos... ahí está. Bien. Bueno, y con todo eso hacen una especie de máscara. Con todo eso se arma como una pasta, se pone sobre el cuero cabelludo, es una especie de scrub, se va como limpiando todo eso para que todo eso se vaya como eliminando de a poquito. Se deja actuar unos minutos, se enjuaga y el pelo estaría pronto, con condiciones óptimas para recibir una buenísima hidratación. Me encanta. ¿Qué te trajimos una también si querés? Patricia, por el tiempo que tenemos, lo importante es que la persona puede ir hasta nivel 1
Y pedir, por ejemplo, hacerse una máscara, ya sea qué opciones hay. Hay purificante, detox, pero también de hidratación y reparación, por ejemplo. Hay hidratación, de reparación, porque es muy distinto una cosa, hidratación y reparación. Hay antifrizz, hay para caerse, ¿viste cuando se te cae el pelo, para crecer el pelo o para las alopecias? Hay para de todo tipo de cabellos. ¿Y estas máscaras con qué frecuencia hay que aplicarlas? Y generalmente en tratamientos que ya tengan algún tipo de afección, lo vamos a aplicar una vez por semana. O lo podés hacer después de que ya sos cliente y te curaste el pelo, después de la coloración, después de la decoloración. Siempre es muy importante cerrar la cutícula y darle ese aporte lipídico o ese aporte de vitaminas que necesita el pelo para poder después estar siempre linda, ¿no? Y brilloso y todo lo demás que nos gusta. No, además me encanta que sean todos productos orgánicos, belleza natural, 100%. Y bueno, disponibles en nivel 1 con este conjunto de tratamientos, ¿verdad? Que se ofrecen justamente para recuperar el cabello dañado muchas veces o simplemente brillar. Que sí, de eso se trata. De eso se trata y de los menos químicos posibles dentro del organismo, que es lo más importante hoy en día, ¿no? Absolutamente, me encanta esa propuesta. Felicitaciones y muchísimas gracias a ambas. Nosotros continuamos y quiero decirles que ahora vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos vamos a estar con el doctor Sande, que nos trae recetas pero de sopas en esta oportunidad. La sopa que siempre es un plato exquisito y tan saludable en estos meses fríos. Pero además nos visita un médico argentino especialista en neurología y vamos a hablar todo lo que tenga que ver con migraña. No se lo pierdan, ya enseguida volvemos. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Continuamos en Saber Vivir Mejor. En un ratito nada más, todo lo que querés saber sobre migraña con un especialista argentino en neurología que nos está visitando nuestro país en estos días, que va a estar aquí con nosotros en el programa. Y ya mismo recibimos al doctor Leonardo Sande, diplomado en obesidad, para hablar de este asunto del detox o del detox. Estamos todos detox o diuréticos. Sí, todos queremos desintoxicarnos. No sabemos para el pelo, para el estómago. Exacto, pero bueno, parece ser algo importante. Sí, bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades. Siempre digo que cuando uno trata de buscar la función de eliminar toxinas de estos planes nutricionales, no está demostrado. O sea, son planes con poca evidencia, pero para esa función, pero muy bien intencionados, porque nadie puede discutir que un plan que se basa en frutas, verduras, rico en agua, bajo sodio, sin ultraprocesados, no sea bueno. Exacto. Entonces, los beneficios que tienen son enormes. Y siempre está la duda, porque el invierno más viene cargado de comidas pesadas, guisos, ensopados, estamos como bastante, el tubo digestivo está pidiendo vacaciones. Bueno, hay a que veces hacerle el invierno. frente al frío, doctor. Bueno, pero de eso va el programa de hoy. ¿Hay una demanda calórica mayor o no? No, más o menos igual, más o menos igual. Excusa. Hay más hambre, pero la demanda calórica es aproximadamente la misma. Bueno. Y de eso va el programa de hoy. De entender que uno puede tener estrategias diuréticas, detox saludables, ricas en frutas y verduras, con elementos muy saludables, incluso en invierno. ¿Y cuál es la ensalada del invierno? Le digo yo, estoy la sopa. Totalmente de acuerdo. ¿Te gusta la sopa? Contigo. Me fascinó, me gusta tanto la ensalada como la sopa. A mí la sopa. Y además sopa... yo digiero mejor lo que es cocinado, hervido, que lo crudo, por lo menos para la cena. Yo hice las paces con la sopa con 24 años, por ahí empecé a tomar sopa de vuelta. Porque soy del colegio de que había que tomar sopa antes de que la comida. Sí, claro. Me dejaron mal hasta toda la adolescencia. Yo creo que volvió la moda claramente de las sopas, hay cada vez más fans. Increíble. Y además todo lo que hoy, antes quizás las sopas eran siempre iguales, ahora sabemos todo lo que podemos combinar, sabores increíbles. Montón. Pero nos trajiste ideas. Ideas. Más te O sea, agradezco. en cámara va a salir A la ver. primera. La primera, mira, mezclamos verduras y fruta. Sopa de zucchini y manzana. ¿Ves que te digo que hay originalidad ahora? Zucchini y manzana.
Buenísimas Me encanta. ambas, las verduras y la fruta que tiene la manzana. Ricas en fibra, siempre recuerden que la fibra es alimento para nuestra microbiota, por ende va a tener que ver con la salud intestinal y todas las funciones que hemos hablado que tiene la microbiota. También el alto contenido de fibra, tanto esta fruta y verdura, es un regulador de la glicemia. Vitaminas y minerales, esta sopa tiene un montón. Vitamina A, B, C, D, E, K. Todo el hierro, abecedario. potasio, todo el abecedario. Para todo licuado y Todo licuado, el que tenga la sopera pone todo. Y le pusieron esta sopa cajú, un fruto seco que vos va a aportar ácidos grasos esenciales buenísimos y además saciedad. ¿Qué le falta a esta sopa? Que generalmente falta en todos los planes detox o tiene poco proteína. Claro. Recomendación, agreguen ricota a esa sopa. Mirá vos. Y es una buena combinación porque Qué es lo único que le desvalorizada la falta. ricota. Es buena, bonita, Le barata y falta versátil. prensa. Le falta prensa Le la falta ricota, prensa. sí. Bueno, Ojo, a ver, la segunda sopa. Similares. A ver. Zapallitos, que es medio el primo hermano del zucchini, Sí. y la espinaca y perejil. ¿Qué beneficio esta sopa? Bueno, es la sopa detox por excelencia, ¿no? Porque tiene la Lo verde, espinaca, ¿no? Lo lo detox verde. se asocia como a lo verde. Por la cantidad de fibra, un nivel calórico mínimo, prácticamente no aporta calorías. Va a tener los mismos beneficios que la sopa anterior por la fibra y todo lo que dijimos de la fibra. Pero la espinaca tiene luteína y tiene xantinas que tienen que ver con la salud ocular. Y también además tiene mucho óxido nítrico y ácido fólico que tiene que ver con el funcionamiento de los músculos. A ver, Tanto la con la ponemos de vuelta a la oxigenación, receta 2. con la oxigenación Bien. de los músculos y la función. Esta es buenísima. A mí me gusta más la primera. Bien, zapallitos y espinaca. Aquí Pero es ju- también lo que uno tiene en casa, ¿no? Está. Me encantó. Básicamente, Bien fácil. la fruta y la verdura no se tira. Con uno se hace sopa y con el otro licuado. Esto Bueno, es casi a un ver, consejo a ver doméstico. si nos vamos a una tercera opción. Estoy segura que te va a gustar más. No lo había pensado. A ver. Zanahoria y palta. Mirá vos, palta en una sopa. Zanahoria y Viste que la palta. Ale me ¿Pero preguntó en pa' el tanto? bloque si podía poner todo en la sopera. La palta después sale. Porque no la cocines porque si no... No, pero explícalo eso, por favor, porque soy capaz de hervir Es lo la único que me palta. preguntó. Yo pongo A todo en la ver. sopera y sale la sopa y le digo sí, pero la palta después que no te lo dije en el bloque. Buenísimo. Zanahoria, beta-carotenos. Y el beta-caroteno es la fuente de Me vitamina encanta A la que tiene que ver con zanahoria. la salud ocular. Los beneficios de la palta muy parecidos a los frutos secos, omega, mucho omega y también va a dar saciedad. Pero un pedacito, ¿no? Porque si no, mucha caloría la palta. Bueno, la palta es un producto calórico, es grasa. Las grasas, como siempre decimos, vegetales o animales. Las calorías son iguales, 9 calorías por gramo de cualquier tipo de grasa. Nada más que una aporta colesterol, lo que viene del reino animal, y lo que viene del reino vegetal, omega, que son esenciales y no lo podemos sintetizar. La palta cruda. Como ven, estas sopas a todas le falta algo de proteína. Esta con un huevito queda bárbaro, un pedacito de pollo, para los que comen carne, que es lo único que le falta a estas sopas, que lo agregás y queda bárbaro. Bien, me O de encantó. entrada. Y Tenemos- cilantro como especie. Y cilantro. ¿Te gusta el cilantro? Es fuerte. Es fuerte. Yo, Es fuerte. mira, ni lo nombré, yo no lo... Queda bien en Perú, en el ceviche. Sin duda. Bueno, y la sopa de cebolla. ¿Hay algo más rico en Eso es invierno? buenísimo. Pero A mí yo me sé lo que parece estás genial. pensando. Vos estás pensando en la sopa de cebolla con la tostada, con queso grullón. Por supuesto. Obvio. No, está bien, se le puede ¿Eh? agregar, se le puede agregar. Claro, el pan así con todo como una especie de fondue ahí adentro La sopa del de pan. cebolla No vaya- es increíble, es buenísima. Y la cebolla es una gran fuente de vitamina C. Es algo que la gente no interpreta siempre la vitamina C, que tiene que ver con el sistema inmunológico, y varias reacciones enzimáticas, ¿no? Siempre la asociamos a los cítricos y la cebolla es una fuente. Con la tostada con queso, obviamente queda bárbaro, y si no, de vuelta a la ricota si querés hacerlo un poquito más light. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. ahí están las recetas, ya las vieron en el programa. ¿Vas a le probar habrán alguna? sacado alguna ¿Vas a fotito. probar alguna? Mira, yo la de zanahoria, palta, no sé si me Esa, animo. probala esa. No, probala. No sé si me animo, buenísimo. pero todas las demás, por favor, la sopa en casa es moneda corriente. Muchas gracias, Gracias, Sande. Sole. Bueno, nosotros continuamos aquí en Saber Vivir y quiero contarles que Audical celebra 29 años de sonidos y emociones con esta promoción que es absolutamente increíble. Vení a Audical y aprovecha un 2x1 en audífonos clínicos y paga hasta en 6 cuotas sin interés. Además, probalos totalmente gratis en tu centro Audical más cercano y conecta con tus sonidos favoritos. Agenda tu prueba sin costo a través de www.audical.com.uy o llamando simplemente a este número, el 18899. Y ahora sí, quiero contarte que la conexión, el placer, la comodidad, todo comienza con la confianza en tu propio cuerpo. Descubre Duet Gel, el lubricante íntimo que cuida, hidrata y mejora cada momento para una experiencia más placentera y segura. Porque cuando te sentís bien,
todo fluye mejor. Y ya mismo me voy al living para hablar de migraña con un experto médico argentino que nos visita aquí en nuestro país y con quien tendremos el gusto de conversar sobre esta problemática que afecta a tantas personas, ¿verdad? Así que ya me reúno con la doctora Rey y es un placer entonces presentar a nuestro invitado. Muy bienvenido, de Córdoba, ¿no? Muy bien. Córdoba capital. De Córdoba capital. El doctor Marco Lisicki, él es médico especialista en neurología, pero además realizaste una maestría en cefaleas en Dinamarca y terminaste un doctorado de medicina en Bélgica. En la Universidad de Liège. Así que es un extenso currículum. Muchísimas gracias. Gracias, contento de estar acá. Muchas gracias. Y nosotros queríamos hablar un poco de dolores de cabeza. Dentro de los dolores de cabeza, ¿cómo distinguimos qué es una migraña o no? Porque mucha gente dice tengo migraña, pero ¿qué características clínicas tiene exactamente la migraña? Es una pregunta relativamente frecuente porque a todo el mundo en algún momento de nuestra vida nos va a doler la cabeza. Puede ser por un golpe, por una resaca, en el contexto de una fiebre. La migraña son dolores de cabeza recurrentes que suelen tener molestia con la luz, con el ruido y muchas veces náuseas. Si esto ocurre a repetición y sobre todo si es algo que ocurre en la familia, debería de ser un motivo para sospechar una migraña y consultar. Y tiene una frecuencia muy elevada, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población tiene migraña? Hicimos un estudio reciente que mostró que en Uruguay 1 de cada 10 adultos tiene migraña. ¿Uno de cada 10? 1 de cada 10. Es enorme, es mucho más que la epilepsia, la diabetes u otras enfermedades, incluso agrupadas. No todos están igual de afectados. Hay pacientes más severamente afectados que otros. Pero en promedio, los uruguayos adultos los que tienen migraña, pasan el 10% de su vida en crisis. Es una barbaridad en términos de discapacidad, porque es una enfermedad que te saca días de vida. Exacto. Ahora vamos a hablar también de lo que es convivir con la migraña. Exacto. Y todo lo que implica, ¿verdad? Pero bueno, con respecto también, existen diferentes tipos de migrañas y sobre todo entender las causas. ¿Por qué ese 1 de cada 10 va a tener una migraña? Eso, si podemos, tenemos un video mientras de tanto laboratorio. Vamos viendo en pantalla, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Claro. ¿Qué diferente reacciona un cerebro Lo que tiene de particular la migraña es que la migraña genéticamente no está diseñada para ser una enfermedad. Los genes de la migraña hacen el cerebro hipersensible, es más reactivo a la luz, lo que pueden ver en el video son datos de nuestro laboratorio. A la izquierda de la imagen es la respuesta de un cerebro normal, de una persona sin migraña a un estímulo de luz, y a la derecha, en un código de color, cómo responde un migrañoso. Noten que es más intenso y se extiende más en el cerebro. Eso, en un entorno natural, suponemos que podría ser favorable porque un cerebro que con una vista más sensible estaría mejor adaptado para saber si hay un cazador que nos viene a atacar o un olfato más sensible. Mecanismo de defensa. Exactamente, que en definitiva hacen a la supervivencia. El olfato más sensible hace que detectemos si hay toxinas en el agua, el oído también nos tiene alerta. El tema es que si yo pongo ese cerebro hipersensible en este ambiente, tiende a sobrecargarse. Son demasiados estímulos. Exacto. Entonces activa su alarma que motiva una conducta de preservación de energía. Los pacientes con migraña se aíslan, se van a un lugar sin luz, sin ruido, se separan de todos los estímulos hasta que el cerebro se resetea y pueden estar de nuevo. ¿Cuántos tipos de migrañas, me decías, se pueden clasificar esas migrañas? Sí. ¿Se heredan también? ¿Son genéticas? En términos de tipos específicamente, de migraña son pocos. Tipo de dolor de cabeza hay cientos, claro. Hay muchísimos, pero de migraña no son tantos. A grosso modo, según sus características clínicas, es migraña con aura y sin aura. La migraña sin aura es esta que les describí recién, en la cual alguien se siente mal y va y se encierra, se aísla. La migraña con aura es aún peor en el sentido de que el cerebro hace como un corte de energía programado y apaga distintas partes para que no se sobrecaliente. Entonces el paciente lo experimenta como una sensación horrible porque a pesar de que es un mecanismo protector del cerebro, lo percibe como un déficit neurológico súbito que alarma. ¿Cómo se siente el paciente, por ejemplo, ahí cuando se apagan, como decías? Y pierde la función. Si la región afectada es el córtex visual, el paciente deja de ver. Por lo menos puede venir hasta momentos de ceguera. Pérdida de fuerza de un brazo. Pérdida de fuerza, de sensibilidad en un brazo, una pierna, alteraciones del lenguaje. Y que da miedo de dolor de cabeza, más eso de tener un accidente vascular. Entonces, generalmente, si es la primera vez que le pasa, lleva a emergencia. Ni hablar, y el mensaje tiene que ser ese. Ante esos síntomas, hay que consultar un servicio de emergencia porque es más probable que un médico lo pueda distinguir o no. El tema es cuando esto ya se da recurrentemente, 10, 20, 30 episodios en la vida, ya no hay que hacer estudios todas las veces, ya sabemos que ¿Y ahí qué pasa? ¿Verdad? Cuando ya se diagnostica la migraña, que además esa persona se ve condicionada en su día a día. Y ahí tenemos que hacer un tratamiento destinado a
No podemos cambiar la genética que tienen estos pacientes, pero sí podemos cambiar que esa genética se manifieste. Por ejemplo, hablábamos recién de la forma de alimentarse para bajar de peso. Yo no hablaba, pero hablaba del especialista, que por cierto muy rica la receta. Hay gente que si come un poco tiende a aumentar mucho de peso, porque de vuelta, hace 100.000 años que el alimento escaseaba, el que podía absorber más ayudaba a sobrevivir. Pero hoy en día ese metabolismo se vuelve no favorable, porque hay tanta oferta alimenticia, por lo menos para el que lo puede pagar, que algo que debería de ser ventajoso se vuelve desventajoso. Entonces en los pacientes con migraña tenemos que ir haciendo adaptaciones que son distintas, incluyen la dieta, pero no solamente eso, para que su cerebro se adapte mejor al medio ambiente que lo rodea. Y empezamos con estrategias no farmacológicas y en caso de no ser suficiente vamos escalando hacia estrategias Hay como desencadenantes claros, ¿no? El sueño, el estrés. El sueño, la falta de sueño o el mucho sueño, el estrés, determinados medicamentos, todo eso es real, ¿no? Sí, sí. Sobre todo saltearse alguna comida. Porque esta forma de reaccionar del cerebro es muy consumidora de energía. Entonces, si un paciente no durmió bien, no comió bien, y se va al shopping, que hay luces, ruidos, perfume, todas esas cosas, la relación entre oferta y demanda favorece la demanda y el cerebro cuando sensa que hay un desbalance entre oferta y demanda, activa la migraña para bajar el gasto y que uno recupere el equilibrio. No sé si tenemos, hay un video de un ataque. Sí. Estos son otros datos de nuestro laboratorio de una paciente que registramos la actividad cerebral dentro de la crisis. Entonces, espero que puedan notar a la mitad, cuando el texto dice pretratamiento, es como que el cerebro está incendiado, está con nada. Sí. Y post-tratamiento, que tiende a enfriarse, digamos, vuelve a su actividad basal, que el paciente lo percibe como un enorme alivio, porque verdaderamente el cerebro vuelve a funcionar como Para, doctor, como me está hablando entonces de un tratamiento farmacológico. También ese momento en el que uno debería consultar con un neurólogo, por ejemplo, para tratar la migraña, porque a veces también uno no llega a terminar de consultar a un experto quizás en migraña y termina en la emergencia o en consultas primarias, ¿no? Exacto. Y es un tema porque como son enfermedades genéticas, corren en la familia y uno lo naturaliza. Como le dolía la cabeza a mi mamá, a mi abuela, qué sé yo. A mí también me duele. A mí me duele y tomo algo. No necesariamente tiene que ser un neurólogo siempre, pero sí un médico que se interese y esté formado, porque te va a poder dar las herramientas. Ahora sí sería prudente que los casos más refractarios vayan a un neurólogo especialista que es el que puede brindar. ¿Y hay que hacer algún estudio para confirmar el diagnóstico de migraña o es un diagnóstico clínico? El diagnóstico es clínico. Pero si algún médico les pide un estudio, no esperen que sea para encontrar la migraña en la resonancia o en el laboratorio, sino para excluir descartar otras cosas. Claro. Porque como no hay un marcador directo, se puede hacer un diagnóstico de exclusión. Y hay veces que la migraña coexiste con otras enfermedades como enfermedad celíaca o hipotiroidismo, que serían problemas para tratar la misma migraña. Entonces, corregir esas otras enfermedades... Pero no tienen que ver. Puede haber un paciente con, además, hipotiroidismo y celiaquía, pero no están asociadas con la migraña. Puede haber una asociación estadística por la alta prevalencia de ambos, pero el tema es que si yo trato a un paciente con migraña e hipotiroidismo, el tratamiento tiene que ser distinto de un paciente con migraña sin hipotiroidismo. Claro. Doctor, el tema hay una pregunta interesante que es el uso del Botox para el alivio de las migrañas. Sí, es algo que usamos un montón, no es para todas las migrañas, es para un tipo de migrañas que se llaman crónicas, cuando la cabeza duele más días al mes de los que no duele. Y es un tratamiento con re mala fama porque muchas veces asociamos el Botox con sus usos cosméticos solamente. Claro. Pero fue una oportunidad de la medicina que alguien vio que los pacientes que se lo aplicaban como cosmético tenían una reducción en la frecuencia e intensidad de las crisis. Entonces se cambió el paradigma de aplicación y ahora se aplica en los nervios craneales que absorben la toxina y con eso vemos una mejora. Ahora hay un nivel de ciencia enorme detrás del Botox que para mí es bastante evidente, pero entiendo que a la gente que no está en el tema le cuesta superar la barrera del preconcepto. Había como tratamientos preventivos que siempre se trataron para tratar de disminuir las crisis. Estos tratamientos preventivos, ¿qué respuesta tienen la gente? Porque yo como migrañosa y como médica que he mandado a neurólogos, como que veo que no hay una fuerte adherencia a esos tratamientos o no tienen buena respuesta a esos tratamientos. ¿Es la realidad? ¿Eso ha cambiado en los últimos tiempos? Eso ha cambiado en los últimos tiempos, porque los tratamientos preventivos que había eran medicamentos que se usaban para otras enfermedades. Betabloqueantes, anticonvulsivantes. Sí. Y la tasa de adherencia a los 6 meses o un año es bajísima. Es bajísima. Porque es
es bastante... Para todo, ¿no? Para todos los remedios. Sí, sí. No, bueno, pero esto era la probabilidad de tener un efecto adverso es casi tan alta como la de mejorar. Entonces es como cruel, como el médico-paciente, decir, te doy esto que te va a hacer bien, al mismo tiempo te va a hacer mal. Pero bueno, veamos. Claro. Entonces, bueno, en la vida real eso se traduce. Y eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Alegremente. Y acá nosotros tenemos un consumo, hay venta libre de migra asociado a un analgésico. Sí, sí. Y mucha gente consume muchísimo esa combinación de migra con ibuprofeno, migra con diclofenac o migra con lo que fuera. Entonces, ¿cuál es el mensaje a ese tratamiento específico para la migraña? De venta libre, De ¿no? venta libre, que ¿no? la gente se automedica. Tiene dos mensajes claves, si espero que me dé el tiempo. Uno es los riesgos directos de estas sustancias, que no son sustancias Inocuos. nobles, tienen un montón de riesgos a nivel cardiovascular y son peligrosos en un manejo inadecuado. Y el otro es que al interferir con la alarma del cerebro, si el cerebro me dice que pare y yo en vez de hacerle caso tomo un migra algo y sigo, el cerebro interpreta que su alarma no funciona y la hace cada vez más sensible y más sensible y más sensible. Entonces con el tiempo yo tengo que tomar 1 por día y después 2 por día y después 3 por día. Interesante. Hasta que en un punto la alarma del cerebro está activada en permanencia y cuando yo bajo un poco la dosis de la droga en sangre me duele la cabeza, pero ya no hay un desencadenante, ya no hace falta que haya luz, ya no hace falta nada. Es la falta de ergotamina. La ergotamina, el cerebro tendió a bajar la analgesia endógena a un nivel tal que duele siempre. Y para revertir eso, tenemos que deshabituarse de la ergotamina y la dependencia, la abstinencia es muy brava, es difícil. Qué importante de transitar. esto, ¿no? Y eso es súper frecuente acá. Sí. No sé si en Argentina también pasa lo mismo, pero acá es una causa muy frecuente de consulta y de automedicación, que creo que es súper valioso esto que estamos diciendo. Totalmente. Y para finalizar en el tiempo que nos queda y a modo de resumen también, doctor, las migrañas pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Decíamos este factor hereditario como fundamental. Puede ya presentarse en la infancia. Es decir, Sí. ¿cuándo comenzar con el diagnóstico, con el tratamiento y con la prevención? Se pueden presentar en cualquier momento de la vida, pero son mayores en las etapas reproductivas, porque las fluctuaciones hormonales son críticas para nuestro cerebro, sobre todo, obviamente, la de las mujeres. Ahora hay más conciencia de migraña en niños, que antes no se tenía en los chicos, no se sabía tanto que podían tener migraña, porque no presentan formas clínicamente típicas. Se empiezan a manifestar de una forma muy poco llamativa, algunas veces incluso sin dolor. Sin dolor de cabeza. Vómito, muchos mareos, qué sé yo, el chico se va hacia ahí, la baja 2, 3 cambios y después vuelve y está fluctuando. Y son las etapas iniciales de la migraña, antes de que las vías de dolor se consoliden y después la alarma esté como gatillo fácil, digamos. Cuando la alarma se usa y se usa y se usa, el botón rojo el cerebro lo tiene más cerca, Claro. porque lo tiene que activar varias veces por mes. Bueno, muchísimas gracias por todos estos conceptos que realmente Gracias creo que por son el muy espacio. enriquecedores y de una enfermedad. Y no minimizar, No ¿verdad? minimizar. La migraña como una situación compleja, ir con el especialista, con el diagnóstico adecuado y con la medicación también acorde para esa persona, ¿no? Con sus condiciones y características de salud. Claro que sí, y habiendo ahora posibilidades. Excelente. Bueno, fue un placer escuchar al experto argentino que nos ha visitado. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Y nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo Pero tenemos sábado. que despedir. Ay, sí, bueno, este es un momento difícil para nosotras en lo personal, porque nuestra gran productora Mariana Álvarez, que nos ha acompañado, hacíamos la cuenta. 5 años. En estos 5 años que venimos haciendo el programa, bueno, tiene nuevos desafíos, muy buenos, por cierto, así que nos alegramos por ella, pero bueno, sin duda que fue una persona Agradecerle fundamental. todo lo que dio por nosotros y desearle lo mejor en lo que viene. Gracias por todo, Te Nani. queremos, Nani. De parte de todos acá, de Sur Films, nuestro abrazo y nuestra admiración, como siempre, por ti y por tu trabajo. Bueno, nos vamos ahora sí con un lagrimón. Entonces. Claro que sí. Nos vemos el sábado. Hasta el próximo sábado.